capítulo 12. El Señor venía poniendo esta palabra hace días. Y hoy el Señor marcó con mucha más intensidad en mi espíritu el poder liberarla. Amén. Es una palabra que hemos compartido muchísimas veces, pero hoy el Señor y estos días venía poniendo en mi espíritu poder liberar esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Llegando al último tramo de este año 2022, ya entramos en el mes de diciembre, donde vamos a culminar un año donde hasta el día de hoy podemos decir que el Señor nos ha ayudado. Entonces, amén. ¿Cuánto pueden decir eso? Señor, Ebenezer, hasta aquí, hoy me has ayudado, Señor. Me has sostenido, me has guardado, has estado conmigo. Amén. Libro de Hebreos capítulo 12, ¿todos lo tienen? Leemos el primer versículo, dice: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toma tu asiento en esta tarde. El apóstol Pablo, quien escribe esta epístola, mostrándonos algo sumamente importante, mostrándonos al Cristo de gloria, mostrándonos al Cristo que había sido crucificado, que había sido entregado en manos de los hombres, de los pecadores, el cual él tuvo que morir porque esa fue su asignación por el Padre. Amén. Él tenía que cumplir lo que el Padre determinó que él tenía que hacer: venir a la tierra con el simple hecho de que de morir por el linaje humano, para que nosotros podamos recibir la redención y el perdón de los pecados, y a través de no solamente la redención, el perdón, obtener su vida. ¿Cuánto dicen amén? Y el apóstol Pablo en el capítulo 12 nos muestra un panorama y nos habla de algunos testigos, teniendo en derredor esta gran nube de testigos. ¿Por qué menciona y quiénes son estos testigos que habla el apóstol Pablo? Estos testigos que habla el apóstol Pablo lo podemos encontrar en el capítulo 11, cuando habla acerca de la fe y de todos aquellos que habían creído en el Señor. Esos son los testigos del llamamiento del Señor. Y ahí podemos ver y se enumera muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios que creyeron en el Señor, y por la fe, como dice la palabra aquí en el capítulo 11, dice que ellos alcanzaron buen testimonio. Dice que por la fe conquistaron ciudades. Dice que por la fe hicieron tapar la boca de los leones, como le ocurrió a Daniel cuando él era inocente y fue echado al foso de los leones. Así como también se menciona a Sansón, que aún Sansón, perdiendo su vida y jugando y coqueteando con el pecado, y él cayó de esa gracia, pero al final fue restaurado. Se lo menciona en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y ahí podemos ver a Barak, a Jefté y a muchos hombres que el Señor utilizó. Y aunque muchos de ellos no recibieron lo que les fue dado o lo que les fue dicho, ellos permanecieron en la fe hasta los últimos días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué es lo más importante? Que aunque el Señor no nos dé lo que muchas veces nosotros queramos recibir o lo que nos ha prometido, porque ellos dicen al final del capítulo, del verso 11, que aún ellos no recibiendo, amén. Vamos a leerlo, capítulo 11,
versículo 37. Dice así: fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Entonces dicen amén. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, diga conmigo, buen testimonio. ¿Cómo alcanzaron ellos este buen testimonio? Diga conmigo, por la fe. Cuando nosotros creemos en el Señor, estamos dando testimonio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, aunque ellos alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué dice? Que no recibieron lo que. Mira que está a tu lado, aunque no recibas lo prometido, tienes que dar testimonio del Señor. Y tienes que creer que Él es tu Dios. Y tienes que creer que Él te compró a precio de sangre. Y tienes que creer que Él está obrando en tu vida, aunque no pudieron. Aquí la Biblia dice, muchos alcanzar lo prometido, ellos dieron testimonio. Buen testimonio. Ellos se mantuvieron firmes y fieles al Señor hasta los últimos días de su vida. ¿Qué es lo que le pasa a esta generación de este siglo XXI? Le pasa a esta generación de este siglo XXI que no permanecen fiel al Señor. Cualquier dificultad, cualquier situación o adversidad te mueve de la fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia nos enseña de estos hombres, como se lo titula, o varios predicadores han titulado, los héroes de la fe, los hombres que han alcanzado buen testimonio y que han creído al Señor. Abraham, siendo viejo, él creyó que iba a recibir como promesa ese hijo, aunque los años le habían pasado. Y Sara también. Pero la fe de Abraham y la promesa de Dios se cumplió porque había una descendencia que el Señor quería tener. En algunos patriarcas o hombres de Dios, las promesas se cumplieron, pero en otro no, dice la Biblia aquí. Pero lo más destacado, que ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Qué es lo más importante? ¿Es recibir lo que el Señor nos va a dar o que nosotros le pertenezcamos fiel al Señor aunque no lo recibamos? ¿Te sale o no te sale el Señor? Tú tienes que darle gloria y glorificar. ¿Te prospere o no te prospere el Señor? Por algún momento, por algún tiempo, tú tienes que creer que este Dios es Jehová Jireh, que en algún momento hará la obra y te prosperará. O haga la obra en tu hogar o no la haga, tú tienes que seguir permaneciendo fiel, porque el Señor va a cumplir con toda palabra que Él ha liberado de su boca. Aplauda al que vive. Pero miren lo que dice, escuchen. Esto dice en aquellos hombres de Dios, que algunos de ellos no recibieron, pero mire, pero esto fue algo que el Señor preparó para nosotros, para las generaciones próximas que iban a venir. Siguiente versículo 39 dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Proveía conmigo, proveyendo al Señor alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El Señor preparó todo lo que nosotros hoy estamos disfrutando en la gracia del Señor. ¿Por qué preparó esto el Señor? Porque hubo antes unos patriarcas, unos hombres de fe que fueron modelos a seguir de la fe que ellos tuvieron en Cristo Jesús. Y cuando nosotros imitamos a gente de fe, cuando nosotros imitamos a personas que son personas que han perdurado en el tiempo, que han sido personas estables en el tiempo, por eso el apóstol Pablo dijo, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo le decía a la iglesia que lo imiten a él, porque Pablo imitaba a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios proveyó para nosotros este tiempo de gracia, por cuanto hubo otros hombres que han pagado el precio
precio y aunque no estaban en el tiempo de la gracia, creyeron en el Señor. Ellos creyeron y confiaron. Y esa confianza y ese creer y ese esperar en el Señor, como dice aquí, aunque algunos no recibieron, pero otros sí, el Señor proveyó algo mayor para nosotros. Y cuando tú aprendes a esperar en el Señor y cuando tú te mantienes fiel al Señor, venga tormenta, tempestad, dificultad, lo que pueda venir sobre tu vida, pero permanece. La Biblia nos habla de permanecer y dijo Jesús: el que permanece en mí y sus palabras permanecen en él, yo permaneceré en vosotros. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en la vida de ese creyente. Aplaudan conmigo. Tenemos que hablar un poquito del capítulo 11 para entender lo que queremos hablar ahora. La Biblia dice: luego de nosotros tener estos testigos y de ver cómo estos hombres de Dios alcanzaron un buen testimonio y permanecieron en el Señor, aunque también me imagino que han tenido sus dudas, sus luchas, y por momentos, en algunos momentos se han estabilizado, pero permanecieron. ¿Cuántos dicen amén? Ellos permanecieron, aunque tuvieron, como Abraham, como Sara que dudó, como Sansón que cayó de la gracia, pero al final fue restaurado. Pero miren cómo terminó Sansón: ciego, terminó avergonzado, terminó mal, pero al final él se arrepintió y Dios lo restauró y se lo menciona como un héroe de la fe. Y así cantidades de hombres que dan testimonio de que ellos alcanzaron grandes cosas, aunque muchos no vieron la promesa, pero se mantuvieron. Entonces, teniendo esta gran nube de testigos, como dice la palabra, dice: despojémonos. ¿De qué? Despojémonos de todo peso y el pecado. Dile al que está a tu lado: debe de despojarte. Tienes que despojarte del peso. El peso en una carrera es algo que te va a dificultar en correr. Los maratonistas o los que han corrido maratones, escuchen muy bien esto, tienen su ropa adecuada para correr. Si no utilizan su ropa adecuada, es algo medio complicado correr una maratón, por ejemplo, con un jogging o con un jean, porque no es la ropa adecuada. Y el maratonista va liviano, va sin carga. Amén. Entonces la Biblia nos está hablando que nosotros estamos corriendo y que nosotros estamos en este camino de fe. Nosotros ahora comenzamos porque le abrimos el corazón al Señor para que Él entrara en mi vida y en tu vida. Y ahora se inició una carrera. ¿Cuál es el destino al cual hay que llegar? ¿Cuál es la meta? La meta no es simplemente llegar a la eternidad. No es simplemente llegar al cielo. La meta es que tú te tienes que convertir en un vencedor todos los días de tu vida. La meta del cristiano no es simplemente que corremos para alcanzar algún premio, sino que la meta es ser un vencedor. ¿Por qué un vencedor, pastor? ¿A qué se refiere a que tengo que ser un vencedor? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el Señor termina diciendo a cada iglesia que al que venciere, el Señor le daría un premio. Entonces, amén. ¿Cuántos quieren recibir un premio? ¿A cuántos les gustaría recibir un obsequio? Pero ese obsequio o ese premio tiene un precio. Diga conmigo, tiene un precio. El precio es que yo me convierta en un vencedor. Si tú no eres un vencedor, ¿y a qué tengo que vencer? ¿Qué es lo que tengo que vencer? Número uno, tienes que vencer, si tú estás en Cristo, tienes que vencer las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo, en las cosas del mundo no está el Padre, sino está el maligno. En las cosas del mundo el enemigo es muy sutil. El enemigo es muy sutil y trabaja con tanta sutileza que él está buscando la manera que muchos cristianos se comiencen a desenfocar y comiencen a poner su mirada en otras cosas que no sea Cristo. Entonces, número uno, lo que tenemos que vencer es el mundo. Número dos, te tenés que vencer a vos mismo.
niego a mí mismo. Sí, porque tú eres peligroso cuando no tienes comunión con Dios, porque tu naturaleza caída, la naturaleza adámica, siempre va a pelear. El viejo hombre, la vieja mujer va a querer resurgir para que el propósito de Dios no sea cumplido en tu vida. Entonces la naturaleza caída, el viejo hombre, el hombre que ha sido engendrado en el pecado, amén, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces la naturaleza caída, la naturaleza adámica es la que combate todo el tiempo en tu vida. Las pasiones, la concupiscencia, los deseos, el yo. ¿Lo dicen amén? No, yo puedo, yo lo sé todo. A mí nadie me tiene que enseñar, a mí nadie me tiene que... Eso es de la vieja naturaleza, eso no es de un hijo de Dios. Entonces, amén. Entonces Dios tiene que ir quebrando y tiene que ir rompiendo. Entonces tú tienes que convertirte en un vencedor, venciendo las cosas de este mundo, los pecados, los deseos, la mundanalidad, la carnalidad y todas las cosas que te desenfocan de la voluntad del Señor, y también vencerte a ti mismo todos los días, matando y crucificando tu carne. Amén. Si tienes al Espíritu de Dios, vas a lograrlo. Pero si el Espíritu de Dios no está unido a ti, va a ser muy difícil, porque te va a vencer el viejo hombre. El viejo hombre te va a vencer y va a saltar el enojo y va a saltar las palabras violentas. Entonces, ¿qué pasa? Ese matrimonio que tendría que ser un matrimonio de amor, un matrimonio de palabras dulces, hay palabras violentas, hay palabras hirientes. Los hijos son rebeldes, los hijos se tornan maleducados, los hijos se tornan difíciles de corregir. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída está predominando en tu vida. Entonces, al no tener a Cristo y estar unido a Cristo, no vas a poder vencer. La naturaleza te está venciendo, y ahí viene el pecado, y ahí viene la muerte, y ahí viene la destrucción, y ahí viene la calamidad, y ahí viene todo lo que viene cuando tú no te unes a Cristo. Aplauda al que vive. Entonces, ¿qué es lo que Dios te dice? Si tú comenzaste a correr este camino, esta carrera de fe, para que tú puedas correr con liviandad, tienes que despojarte del peso. Y el peso del pecado, ese peso, escuche, esa falta de perdón, esa amargura, ese orgullo, ese rencor, es un peso que te impide correr. Y se te va a hacer dificultoso llegar a la meta. No vas a poder correr con ligereza. Entonces Dios dice, es mejor que se despojen del peso del pecado, porque si no te despojas de ese peso, no vas a poder correr. Si no te despojas, ese peso te va a ser dificultoso en correr, te vas a cansar. Entonces miren lo que pasa. Cuando el cristiano no está unido a Dios, comienza a luchar con su propia fuerza. Ya no depende de las fuerzas del Señor, ya depende de sí mismo. Entonces va a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Porque no está dependiendo de Dios, no está unido a Dios, no está en búsqueda, en comunión, en oración, no está congregando, no está firme en la iglesia, está titubeando. Entonces eso te lleva a que tengas peso en tu vida. Y ese peso te impide correr. Ese peso te impide lograr alcanzar las cosas que el Señor quiere hacer con tu vida. Y no es que Dios no lo quiera hacer, Dios lo quiere hacer, pero va a tardarse mucho más hasta que te des cuenta, hasta que Dios rompa con la dureza del corazón, hasta que Dios quebrante la piedra que hay en tu corazón, para que te rindas a Dios y digas, Señor, perdóname, tanto tiempo luché yo mismo y no te dejé que tú luches por mí. Yo estaba luchando con mi propia fuerza, y mi propia fuerza me estaban llevando a la destrucción, me estaban llevando a debilitarme, me estaban llevando al viejo hombre o vieja mujer. Diga conmigo, yo quiero ser un vencedor. Pero para vencer tenemos que vencer estas cosas. Tienes que vencer tu propia naturaleza caída que combate.
dentro de ti mismo, todo el tiempo. Tú te puedes ir a este culto bendecido y recibir esta palabra, pero mañana te tienes que enfrentar a situaciones de las cuales que si no te llenas de Dios, esas situaciones te van a derrotar, te van a hacer caer. Esas mínimas situaciones te pueden hacer saltar tu carácter. Si no estás lleno de Cristo, una situación te hace contestar mal, te hace que te pelees con tu esposa, te hace que te pelees con tus hijos, te hace que grites en tu casa. Entonces, no sirvió de nada todo lo que recibiste en un culto como hoy, si mañana sos derrotado por eso. Y Dios no quiere eso. Te tienes que llenar de Dios. Te tienes que revestir del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Nosotros teniendo esta gran nube de testigos, viendo todo ello lo que hicieron, ahora nosotros despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos esta carrera. Y conmigo hay una carrera. Escuchen, en la carrera, cuando usted ve los maratonistas, hay maratonistas que hay ciertos procesos en la carrera que si no fueron bien preparados quedan a mitad de camino. Si esos maratonistas no tuvieron una disciplina de correr y hacer la rutina de correr y hacer todos sus ejercicios, ese maratonista que no fue bien preparado puede quedar a mitad de camino. Le puede agarrar el calambre, se pueden tropezar, pueden golpearse, pueden caer, otros pueden debilitarse a mitad de camino. Y espiritualmente así pasa en la iglesia. Hay muchos que inician la carrera, pero muchos quieren correr con mucha más ligereza que otros. Esto no es de aquel que llega primero, sino de aquel que se mantiene. Esto no es de aquel que llega rápido corriendo, es de aquel que va corriendo en su ritmo, pero va corriendo y va a llegar porque va paso a paso corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en un sentido espiritual, muchos creyentes comenzaron bien la carrera, pero muchos creyentes le agarraron espiritualmente, calambres espiritualmente, eso lo detuvo en el camino. Otros cayeron, quedaron al costado del camino para que alguien los asista. Y en una carrera y en una maratón puede haber algunos asistentes que te asistan, pero los maratonistas, los que van en la carrera, no se detienen a ayudar al otro, porque tienen un objetivo de llegar a la meta. ¿No dicen amén? El que te va a asistir es el Señor. El que te va a fortalecer. Si tú vas a Él te va a fortalecer para que tú puedas seguir corriendo la carrera. Pero en ese procesar, el Señor te va a hablar, te va a molestar, te va a exhortar para que puedas seguir corriendo la carrera. Pero dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado. Y corramos, diga conmigo, con paciencia. Dile que está a tu lado con paciencia. Tócale y dile que está a tu lado con paciencia. Esta carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que hay por delante y la única manera de que nosotros lleguemos a la meta es perseverando y con paciencia. El deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios tiene un deseo en que todos los hombres sean salvos. Pero no muchos lo quieren recibir. No todos quieren aceptar su voluntad. Y una de las cosas que nos va a mantener, nadie se tiene que interponer entre tú y Dios. Entonces, esto me enseña que yo debo de seguir corriendo. Tengo que correr la carrera, tengo un solo objetivo, llegar a la meta, pero mi mirada tiene que ser en Cristo. Si yo desvío mi mirada de Cristo, estoy perdido, hermano. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hermanos en la iglesia hoy en día? Que miran los errores de todos los hermanos. Y cuando tú miras los errores de los hermanos, vas a fracasar. Vas a caer. Porque vas a comenzar a ver los defectos que la iglesia tiene. No hay iglesia perfecta. La iglesia no es perfecta, la iglesia está en el proceso de la perfección por medio del Espíritu. Entonces los cristianos que comienzan a ver todos los defectos, no, esta iglesia no me gusta porque acá el pastor exhorta mucho, mucha palabra dura. Me voy de acá.
Y se va a otra iglesia donde la palabra más suave, todo bendición, pura prosperidad. No, esta iglesia habla mucho de dinero. Y se va de esa iglesia que habla de dinero. No, esta iglesia es muy tranquilita, no. Yo no siento nada, no siento a Dios. Entonces, cuando uno está mal, comienza a ver los defectos de todo. Eso es porque sacaste tu mirada de Cristo. Y comienzas a ver todos los errores del pastor, de la pastora, de los hermanos, de cómo vino vestido. Mirá, la pollera la tiene arrugada, la tiene más corta, la tiene más larga. Mirá, el pastor no vino con corbata, vino sin corbata. Claro. Comenzás a ver todos los errores. Entonces esa es la evidencia que a mí me muestra que te desviaste de Cristo. Tu mirada se está apartada, tu mirada está en el hombre, tu mirada está en los errores. Por cuanto eso te va a llevar a caer, por cuanto eso te llevó a que la comunión se corte en tu vida. Pero hoy te puedes restablecer la comunión, arrepintiéndote y diciéndole: Señor, estoy corriendo esta carrera, pero no estaba mirando a lo que tenía que mirar verdaderamente, que eras tú. Estaba mirando a los hermanos, estaba mirando, mi mirada estaba puesta en otro lugar, no en Cristo. ¿Cuánto dice mirar a Cristo? ¿Vas a obedecer? ¿Te vas a someter? ¿Vas a ser obediente a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, ya conmigo, Él es el autor. Él es el autor de la fe. Y Él es el que consumó, dijo: consumado es en la cruz. Fue hecho, Señor. Cumplí lo que vine a hacer para morir por todo el linaje humano. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Escuchen, no hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, que Él padeció. Él tuvo que padecer, Él tuvo que ser entregado, tuvo que morir por nosotros. Él fue menospreciado, sufrió ese oprobio, esa burla, ese menosprecio, pero algo le otorgó. Escuche, el precio por seguir al Señor. Por seguir al Señor vas a tener que pagar precio. ¿Sabe que muchos quieren? Yo no quiero pagar precio. Yo quiero, Señor, la salvación y nada más. Yo quiero ser un cristiano nada más y nada más de sentarme y nada más. No, pero el Señor quiere que paguemos el precio. Entonces dice que Él fue menospreciado, burlado. Pero dice que el resultado de lo que hizo el Señor, dice que lo posicionó y lo sentó a la diestra de Dios. Él lo sentó a la diestra. Y sabe que el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, dice que Él a los vencedores, una promesa a las iglesias que Él nos prometió, que los que venzan los sentará en el trono de su Padre. Lo sentará juntamente con Cristo. ¿Y qué representa eso? Representa autoridad. Diga conmigo: autoridad. ¿Cómo eso hoy? No tenemos que esperar a sentarnos en el trono del Señor, o que el Señor nos dé un trono y nos sentemos a juzgar, sino que hoy ya disfrutamos de esa autoridad. ¿Cómo disfruto de esa autoridad? Cuando yo me someto a Dios y cuando tengo autoridad para atar al diablo y echarlo fuera. Cuando el Señor oro y las fuertes del diablo de maldad huyen por medio de la oración. Dios me está dando autoridad. Yo estoy juzgando con Él porque Él me dio la autoridad. Gloria a Dios. Y a su nombre. Dile a tu hermano: pon tu mirada en el Señor. Si algo desvió tu mirada de Cristo, si algo está desviando tu mirada, si algo está quitando tu mirada del Señor, es mejor perder eso y no perder al Señor. Si algo te está desviando de Cristo, es mejor perder eso y no perder al Señor. No perder la presencia de Dios. Porque hay cristianos que pierden la presencia de Dios. Sí, el Señor te ama, pero muchas veces, como dice la palabra, dice que
Cuando el espíritu maligno sale de una casa, queda desordenada, pero entra el Señor y ordena y limpia. Pero si ese Señor, el Dios nuestro, no es adorado, no es evocado, no ha tenido comunión, entonces los espíritus vuelven. Entonces la persona pasa a estar peor, porque el espíritu se fue, la casa quedó limpia y barrida, y no está el que habitaba en esa casa. Entonces, entonces no es, el Señor se fue de esta casa. Y así como dice también el Apocalipsis, Él está a la puerta, y ese texto que habla de estar a la puerta representa en la iglesia de la Odisea que el Señor estaba a la puerta y no estaba dentro de la iglesia. La misma iglesia sacó a Cristo afuera. Cristo estaba a la puerta golpeaba la puerta. Yo quiero entrar ahí. Yo quiero entrar a la iglesia, pero no me dejan entrar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú quieres que Cristo esté dentro de ti o esté fuera de ti? Para que esté dentro de ti, tienes que amarlo, tienes que cuidarlo, tienes que valorarlo, tienes que buscarlo, tienes que tener comunión con Él, tienes que reunirte con gente de fe, tienes que someterte a tu voluntad, tienes que vivir para Él. Entonces va a permanecer en tu corazón, va a permanecer en tu espíritu, va a estar unido a ti. No hagas que Él se vaya como se fue en la iglesia de la Odisea que estaba afuera, porque la iglesia de la Odisea estaba tibia. Cuando el creyente está tibio, el Señor está afuera. Porque dos cosas tenía la iglesia de la Odisea: orgullo y tibieza. Entonces el Señor estaba afuera. Pero diga conmigo: yo no quiero que Él esté afuera, yo quiero que Él esté dentro de mí. Diga conmigo: yo quiero que Él esté en mi casa. Levanta tu mano y diga conmigo: yo quiero que Él esté en mi casa. Cuando hablo de la casa, no hablo de la casa espiritual, hablo de tu casa. ¿Por qué hay tantas peleas en tu casa? ¿Por qué hay tantas discusiones en tu casa? Porque Él no está reinando en tu casa. Porque hay tantos conflictos en tus hijos, porque Él no está reinando ahí adentro, no le das el lugar para que Él tome el dominio y las cosas cambien. Entonces vivimos luchados, venimos a la iglesia luchados, venimos a la iglesia atormentados de los problemas. ¿Por qué? Porque solamente buscamos al Dios de iglesia, pero no buscamos al Dios de nuestro hogar. Entonces dicen amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Despójate de ese peso, despójate de la falta de perdón, despójate del orgullo en esta noche. Despójate de toda vanagloria, despójate de todo lo que te está desviando, despójate, como la pastora en un punto, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. ¿Cuánto dicen amén? Despójate de todas las cosas mundanas que te están apartando. Despójate de la tibieza espiritual, que eso te va a acabar, te va a destruir. Dios dice que seamos fervientes y celosos. La palabra celoso en el texto original, traducido al original, es ferviente. Dice amén. El Señor no quiere tibios y no quiere fríos, quiere ardiente, quiere creyentes que ardan por Él, quiere creyentes apasionados por Él, quiere creyentes que amen la palabra, quiere creyentes que amen su presencia. Apláudale. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo hace un relato de esta gran carrera. Tú y yo estamos corriendo esta carrera. ¿En qué posición o en qué lugar tú te encuentras corriendo la carrera? ¿La estás corriendo verdaderamente mirando y poniendo los ojos en el Señor, o te has detenido? ¿O te has acalambrado? ¿O has tropezado y has caído y estás con dolor y no te puedes levantar para correr la carrera? O Dios te dice: yo hoy te puedo levantar si tú me permites. Yo hoy puedo levantarte para que tú puedas seguir corriendo la carrera. Yo hoy en esta tarde puedo poner en tu corazón el deseo, el amor, el deseo por mi presencia. Pero algo antes tenemos que hacer, es despojarnos del pecado. Hoy eso tiene que salir de nuestro corazón.
Cuando se habla de pecado, todo se lo relaciona, con el cuerpo. No es con el cuerpo, aún con tu mente. Cuando tú piensas mal de un hermano, estás pecando. Cuando tú tienes algo contra un hermano, estás en pecado. Cuando tú no perdonas, estás en pecado. Cuando tú tienes raíz de amargura y no perdonas a alguien, estás en pecado. Y lo más triste, como dice el libro de los evangelios, Mateo y Lucas, dice que Dios no te perdona hasta que tú no perdones las ofensas de lo que tú hiciste. Y por ahí dijiste, pero yo no hice nada, pero pensaste algo contra tu hermano, estás en pecado. Dios no te escucha. Y no me vengan aquí que no, si no me escucha. La Biblia no se contradice, dice que Dios no te escucha. Vas a llorar, vas a gritar, vas a hablar lengua, pero no te va a escuchar. Hasta que no perdones. Hasta que no saques eso de tu corazón, Dios no te va a perdonar, hermano. Y si viene Cristo, te quedas en esa condición. Te quedas. Porque Dios busca una iglesia pura, santa, una iglesia que ama a sus hermanos. Dicen amén. Entonces, despójate de eso. Despójate de las tentaciones que te están viniendo. Reprende el espíritu cuando quiera que te no vayas a la iglesia, quédate. Reprende ese demonio, échalo fuera y congrégate. No tengas por costumbre aquellos que dejan de congregar. No sigas a aquellos que no se congregan, no los sigas. Tú congrégate, tú sé fiel. Sé un cristiano fiel, verdadero, un cristiano que ama la presencia de Dios, que ama venir a los cultos, como dice el Salmo. Lea el Salmo 84 y mire la expresión de David, que él añoreaba, que ardía su corazón por estar en el tabernáculo. Y eso era la casa de Dios. Él deseaba. ¿Sabe por qué el creyente pierde el deseo por la iglesia? Porque no está orando y no está en comunión. Por eso pierde el deseo. Cuando tú pierdes ese deseo, hermano, y ya te empiezas a congregar con poca frecuencia, ya comienzas a congregarte una vez por semana, te da igual, aquí está la iglesia, yo busco a Dios en mi casa, Dios me escucha, no te equivoques, no es así. La Biblia nos exhorta y nos manda a congregar, a que estemos reunidos en la casa del Señor. Nosotros con la pastora antes, de lunes a lunes estábamos en la iglesia. De lunes a lunes prácticamente. Aunque era un sistema muy absorbente, pero nosotros nunca dejamos de congregar. La pastora trabajaba, venía a las 8 de la noche, bajaba y hacía su labor en la iglesia. Y yo trabajaba, arreglaba a los chicos y toda la iglesia a la tarde, todos los días. Pero no faltábamos ningún culto. Estábamos en fin. Solo faltábamos por ahí si uno se enfermaba, pero nunca dejamos de asistir a la congregación. Aún cuando estábamos medio abatidos o medio pasados por proceso, estábamos en la iglesia. Estábamos ahí buscando. Estábamos diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, a salir de esta situación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir de esta crisis. Ayúdanos. Pero ahí estábamos buscando al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Escuchen, aunque veíamos algunas cosas que estaban mal en la iglesia, porque sabíamos nosotros que algunas cosas se manejaban no en el orden establecido en la palabra, nosotros en ningún momento reprochamos eso. Seguimos hasta el final. Seguimos hasta el final. ¿Cuánto dicen amén? El final obviamente fue triste, no fue un buen final de la iglesia donde nosotros iniciamos. Pero nosotros salimos de una sola iglesia. Yo siempre digo, yo conocí una sola iglesia y de esa iglesia salí. No recorrí 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo una sola iglesia y de esa iglesia salí. De esa iglesia me levantaron como pastor, a mí y a mi esposa, y de esa iglesia salimos. ¿Cuánto dicen amén? Pero corrimos la carrera y la seguimos corriendo. Y cada año que vamos terminando, cada año vamos dándole gracias al Señor por cuán bueno Dios ha sido con nosotros.
Por cuán bueno Dios nos ha sostenido, por cuán bueno Dios ha estado con nosotros, aún equivocándonos, aún fallándole, aún ahí en situaciones, pero ahí el Señor estuvo, ahí porque siempre tenemos la actitud de arrepentirnos, y sí Señor, perdónanos, sí Señor, Padre, hicimos algo mal, nos humillamos, Padre, no queremos que tu presencia se vaya. Y cuando ordenamos toda la liturgia del culto, siempre he expresado que nosotros estamos en una doctrina errónea, pero gracias a Dios, que Dios envió al pastor Pablo, que me lo mostró en la visión, que me unía a él, y a través del siervo del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, todo se comenzó a ordenar. ¿Cuánto dicen amén? Y no tenemos vergüenza de decir, si nosotros hacemos alguna cosa que no era bíblica, no me da vergüenza. Porque todos nos equivocamos, pero lo importante es reconocer, lo importante es humillarte. Y cuando tú te humillas, dice el Señor, mi hijo estaba haciendo las cosas mal, pero se humillaron. Mis hijos se humillaron, se arrepintieron, cambiaron, y mi gloria se establece ahora en esa casa y en ese lugar. Entonces la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos allá. Lo tiene muy lejos el Señor. Ni le presta el oído por la soberbia que tiene en el corazón. Pero cuando alguien se humilla y se quiebra, dice, Señor, perdóname. Te necesito. Ten misericordia de mí, Señor. Por haber hecho esto, o decir esto, o hacer esto, contra ti, contra la iglesia tuya. No lo hago contra el pastor, lo hago cuando alguien se levanta contra alguien. Se levanta contra Dios, no contra mí, ni la pastora, y el contra mí mismo está peleando. Dicen amén. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada en este tiempo? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera. Y dice el verso 3, vamos a ir culminando ya aquí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren a Jesús. Como Jesús sufrió, Él lo hizo para que nosotros no desmayemos. Él lo hizo para que nosotros no nos detengamos. Él lo hizo para que por medio de Él nosotros nos fortalezcamos en Él y podamos seguir adelante. ¿Cuánto dicen? Entonces el apóstol Pablo habla a la iglesia, y ahí más adelante, no quiero leer todo, ahí es donde el Señor dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Ya se olvidaron de la exhortación que Él como Padre se dirige a sus hijos. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Diga conmigo, no voy a desmayar cuando el Señor me reprenda. ¿Usted no corrige a su hijo si se porta mal? ¿Usted lo corrige? Y ahí está, si su hijo toma el cambio de actitud, si le dice, sí, mamá, perdona, hice algo mal, me equivoqué, sí, hablé mal, te mentí o hice esto. Usted le corrige, pero lo reprende, es la reprensión. Pero si la reprensión no resulta, viene el azote. Y hay padres que con orgullo dicen, no, yo nunca le pegué a mis hijos. Dios te va a pedir cuenta, porque la Biblia dice que Él corrige a los hijos. No dicen con mucho orgullo, yo no le pegué nunca a mi hijo. Y Dios te va a pedir cuenta un día, va a decir, ¿por qué no corregiste a tu hijo? ¿Por qué no lo castigaste, no lo azotaste? Cuando después así, los jóvenes, los adolescentes, cuando van creciendo en la adolescencia, se comienzan a desviar, comienzan a agarrar drogas, comienzan a ir a las calles, las muchachas ya comienzan a tener novio,
quedan embarazadas a corta edad. ¿Por qué? Porque el padre y la madre no le puso la disciplina en el tiempo justo. Y después vas a llorar lágrimas de sangre, pidiéndole al Señor, Señor, mi hijo. Y Dios te va a decir, ¿y qué hiciste tú cuando eras niño? Cuando hacía berrinche, cuando hacías y no lo corregiste, no lo disciplinaste. Entonces Dios trabaja así con nosotros. Nos tiene que dar duro para enderezar el árbol torcido. Te tiene que enderezar para que camines derechito. Gracias, Señor. Aquí los jóvenes algunos se están riendo. ¿Ah? Pero lo que hablo en la realidad no es así. ¿No es así? O estoy hablando de cosas que no son. Entonces hasta Dios no va a pedir cuenta si nosotros no castigamos a nuestros hijos. Escuchen esto. Porque Dios le dijo a la iglesia que Él reprende y castiga a los que aman, la iglesia de la Odisea. Entonces Dios como Padre también actúa así en nosotros. Si no nos llegamos a sus hijos, como dice aquí, seremos bastardos. Pero como somos sus hijos, nos tienen que corregir. ¿Cuánto dicen amén? Diga que está a tu lado, Dios nos está corrigiendo en esta noche. Dios nos está corrigiendo por su palabra, por su hablar. Entonces esta palabra te va a tornar a que te vuelvas a Dios de verdad. Yo cierro con este testimonio. Un hermano en la iglesia donde yo nací. El pastor había momentos que también exhortaba muy fuerte, daba muy fuerte la palabra. Y este hermano no quería recibir esa palabra, no la recibía. No la recibía, decía no, que no era así, que no era tan así, que Dios solamente nos ama. Y este hermano se enojó tanto una vuelta, se enojó tanto. Este hermano que lo había sanado de HIV. Este hermano tenía SIDA, fue sanado. Pero este hermano cuando comenzó a congregar, no comenzó a recibir las palabras del Señor. No era la del pastor, era del Señor, porque el pastor hablaba la palabra de Dios. Amén. Entonces este hermano se empezó a enojar de tal manera con el pastor. En un momento se enojó mal, se enojó, no quería ni verlo al pastor. Y el Señor, el pastor nosotros era profeta también, tiene un ministerio muy fuerte profético. Y el Señor le habla al pastor y dice, hijo mío, este hijo tiene algo muy fuerte contra ti en el corazón. Y yo le voy a enseñar, porque ya le he hablado más de 10 veces y no entiende. ¿Y sabe lo que le pasó a este hermano? Le volvió el HIV, volvió el SIDA. Había sido sanado, pero Dios permitió que volviera. Permitió que volviera el SIDA. Y este hermano termina internado en el hospital. Aún en esa condición, cuando le vuelve el SIDA, antes de humillarse y de quebrantarse, el Señor, perdóname. Se ha puesto persistió con esa actitud. Persistió de esa manera. Y lo lleva al hospital del Señor. Y estando ahí, moribundo, estando mal, estando de última, lo manda a llamar al pastor. Y el pastor accede y va. Y cuando entra, lo ve todo lleno de cabre, lo ve mal. El hermano estaba mal, estaba a punto de morir. Pero el Señor le dio una oportunidad estando en esa condición. Mira hasta dónde llegó el hermano. Hasta dónde tuvo que llegar. Antes de evitarse todo eso. Y cuando el pastor lo visita, le habla. Este hermano le dice, pastor, yo me acuerdo porque yo fui con el pastor. Yo no entré con él, pero yo estaba con él, lo acompañé. Y dice, pastor, yo tengo que pedir perdón porque yo me bajé tanto como blasfemé tanto
maldecí tanto, porque cada palabra que tú dabas parecía que me la estabas diciendo a mí. Y como que vos la tenías contra mí. Él pensó que la tenía el pastor contra él. Cuando venía le daba la palabra, pero el Señor le daba esa palabra para que diera todo el pueblo. Pero cuando el hermano está mal, piensa que es contra uno que le está dando. Entonces, ¿qué pasó? Y le pide perdón. Y el pastor dice, yo no te perdono. Yo te amo en el amor del Señor. Y sabe que el Señor le habla al pastor nuestro ahí en ese momento y dice, por cuanto él se arrepintió de todo corazón, yo me lo llevo. Yo no lo voy a sanar, no lo voy a sacar del hospital, porque si él sale del hospital, él se va a perder, porque él tenía esa tendencia de enojo. Entonces Dios le habló a él, el pastor no le dijo nada, que el Señor se lo iba a llevar. Y cuando le dice eso, al otro día partió con el Señor. Pero se salvó. No mire, hermano, terrible lo que hace eso. Entonces es mejor nosotros humillarnos ante Dios y reconocer cuando estamos mal, que antes de seguir en esas condiciones, en esa conducta. El que se perjudica eres tú, no yo. El que se perjudica es uno mismo espiritualmente. ¿No dicen amén? Entonces, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Diga conmigo, mis ojos están puestos en el Señor a partir de hoy. Si tus ojos no estaban puestos en el Señor, a partir de hoy comienza a mirar al Señor. Porque el Señor al que ama, escuche, miren lo que dice en el verso 6, con este terminamos. Porque el Señor al que ama, acá muestra su amor, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama, acá está el amor de Dios. Para lo que dice, no, Dios es amor, ahí está el amor. Ese es el amor de Dios. Si no, Dios te dejará hacer lo que quiera, peca lo que quiera, murmura lo que quiera, yo te perdono igual. Pero Él no quiere que te pierdas, no quiere que te tuerzas. Él no quiere que te desvíes mal. Él te tiene que enderezar. Dile al Señor, enderezame, Señor. No ahora sí como le dice al Señor, Señor, enderezame. Señor, corrígeme. Si me tienes que corregir, corrígeme, Señor. Yo no quiero, Señor, extraviarme, yo no quiero perderme. Yo no quiero, Señor, no quiero ser un errante como fue Caín. Fue errante Caín porque Dios lo marcó. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo te invito a que ahí donde estás levantes tus manos un momento al cielo y te pongas de pie un instante.